Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de este programa Tras los Pasos de Cristo, en estas clases de Cristología que ya hemos iniciado hace unos días. Me parece que el chat no está funcionando. El chat no está funcionando. Yo no veo los comentarios aquí. Yo voy a enviar este link a mi contacto para que se empiecen a conectar. Hay que ser insistente con las personas para que se conecten. Ya estamos en línea. Ustedes pueden hacer lo mismo, señores. Pueden ir enviando el link a su contacto para que nos empiecen a seguir. Ya estamos en vivo. El internet ahora. Muy bien. Nos vamos conectando, vámonos conectando. Estamos esperando que se sigan conectando. Tenemos 7 personas conectadas y estamos ya a punto de iniciar. Tema 2. Ya estamos en vivo. Te esperamos. Yo no puedo ver el chat. Yo no puedo ver los chats. No sé lo que está pasando. Deja ver qué es lo que pasa. No puedo ver el chat. Abrieron otra ventana, me dice aquí. Ok, ya. Lo puse en otra ventana aquí, señores. Bueno, ok. Déjame ver quién está con nosotros. Está con nosotros Diobel Salvador, desde España. Está con nosotros Danilo Miñoso, Persilia Rodríguez. Está Sonia Mercedes. Está Rosa Portarreal, Roberto Zorrilla, Alba Sabino desde San José de los Llanos, Junior Yules, el reverendo diácono Antonio Robles, Angelina Simón también está con nosotros, y Belice de Domínguez, por ahí está, saludo para ellas, Betty Díaz, saludo para ella también, Miguel Mota, Kevin, Alicia Lorenzo también está con nosotros. Bien, señores, yo hoy para variar me estoy tomando, ustedes saben lo que es eso. Ustedes ven que parece agua, pero no es agua, esto es agua de coco. Bueno, al final es agua, pero de coco. Dicen que sirve para los riñones, pero yo me la tomo para refrescarme por el calor. Y si sirve para los riñones, bienvenida sea. Está Yajaira Trinidad también conectada. Saludos especiales para ella. Jacqueline Ogando. Buen provecho para todos también. Yo sé que ustedes también se están comiendo su cosita de sus hogares. Yo no me quedo atrás. Está con nosotros Marcia Colón. Así que hay mucha gente también que se conectan, señores, como dije el otro día, pero no escriben. Así que para todas esas personas que se conectan y no escriben por una u otra razón, también saludos para ellos. Está también Marta.
Marta. Está Marta también conectada con nosotros. Entonces, señores, envíen el link a sus contactos, a sus amigos, para que también se sigan conectando. Solamente tenemos hoy 17 personas conectadas, así que envíen el link a sus contactos. Ok, tenemos a Marta desde Nueva York, a Marta y Esteban, que son una pareja de esposos que también siempre nos siguen desde Nueva York, que también son de Emaús y están siguiendo esta transmisión. Bendiciones especiales para ustedes. Un abrazo grande desde la República Dominicana. Vamos a enviar eso, todavía, señores, vamos a seguir enviando, hay pocas personas. Vamos a seguir enviando el link. Déjame enviarlo a mi contacto para que se conecten. Vayan repasando, señores. Repasando la clase anterior. Muy bien, porque se vayan conectando y nosotros vamos iniciando ya. Berkis Beato ya está con nosotros. Y las demás hermanas Beato. Espero que se conecten mientras nosotros vayamos ya iniciando este curso de Cristología. Vamos a iniciar, como siempre, con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bien, ¿qué vimos en la clase pasada? Alguien que me diga una herejía de la clase pasada. ¿Y qué decía esa herejía? Vamos a ver. ¿Alguna herejía de la que hablamos la vez pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de alguna herejía de la clase pasada? Que me la diga. Que me diga qué significa, obviamente. Para yo saber que la clase no está quedando en el vacío. Dice Johnny Matías, negar la divinidad de Jesús. Sí, pero ¿quién decía eso? ¿Cuál es la herejía que niega la divinidad de Jesús? La herejía que niega la divinidad de Jesús, ¿cuál es? Hay muchas herejías, señor. Está el docetismo. Arrio. Muy bien, fantástico, excelente. Llegó María Beato. Llegó otra hermana Beato. Vamos, entonces, herejías de las que hablamos la clase pasada. ¿Cuáles son? ¿Qué dicen? ¿Qué sostienen? Exactamente, el arrianismo niega la divinidad de Jesús. Arrio dice que Jesús es inferior al Padre, pero superior a nosotros. Está como de manera intermedia entre Dios y los hombres. Dios es superior a él, pero él es superior a nosotros, pero no es divino. No es divino. Es creado como una de las criaturas de este mundo. Eso decía Arrio. Otra herejía. Hay muchas herejías. Está el docetismo, está el gnosticismo, está el marcionismo, está el adopcionismo. ¿Qué decían esas herejías? Está el modalismo. Rosa Portarreal, docetismo, que significa que Jesucristo, ¿qué? No veo nada aquí. ¿Verdad que yo no vi? Significa que Jesucristo. Ok, déjame. Creo que esto no lo pongo completo. Ok. Rosa Portarreal, docetismo, que significa que Jesucristo no se encarnó. No encarnó, que fue creado. Hay que matizar esa respuesta mejor. Ercilia Rodríguez, el docetismo, la encarnación es una apariencia, no es real. Excelente, Ercilia.
Así es el docetismo. Dice que Jesucristo, esa encarnación fue pura apariencia, que realmente Jesucristo no se encarnó porque él no puede entrar en contacto con la materia, porque la materia es mala. Ya ustedes saben que eso también puede ser una amenaza para nosotros. La encarnación de Jesucristo fue real. Jesús asumió la naturaleza humana de manera real, en su totalidad. Yajaira Trinidad, adopcionismo. Jesús es adoptado por su buen comportamiento. Excelente. Entonces, claro, Jesús no es Dios, sino que fue un hombre normal, común y corriente, se portó bien y en un momento determinado Dios lo adoptó como hijo, pero no es que realmente es hijo de Dios desde toda la eternidad. Dice Alba Sabino, monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Excelente. También hablamos del monoteísmo. Yajaira Trinidad, modalismo, un solo Dios con distintas formas, exactamente. La forma de Padre, forma de Hijo, forma del Espíritu Santo. Pero, aclaro, nosotros no creemos en que son formas, sino que son personas. Está la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, cada una con una misión distinta. El Padre es el que crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo es el santificador. Está Lady Félix. Dios siga derramando bendición. Ok. Leonida Zapata. Ercilia Rodríguez. Saludo para Leonida Zapata que se acaba de conectar. Ercilia Rodríguez, el gnosticismo, la salvación se obtiene a través del conocimiento. Excelente. Gnosis significa conocimiento. Entonces, a través del conocimiento, el ser humano llega a la salvación. Y para los gnósticos, Jesucristo es el que trae ese conocimiento para la salvación. Y el gnosticismo también tiene todo tipo de dualismo. Dualismo entre el cuerpo y alma, donde el cuerpo es malo y el alma es buena. Dualismo entre la materia y el espíritu, donde el espíritu es bueno y la materia es mala. Todo tipo de dualismo es de alguna manera también provocado por el gnosticismo. Francia Beato, otra hermana Beato acaba de llegar. Roberto Zorrilla, marcionismo, que existen dos dioses. Sí, muy bien. El marcionismo, que existen dos dioses, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad? Que el Dios del Antiguo Testamento es malo. Si nos fijamos en estos textos del Antiguo Testamento, donde aparece Dios haciendo la guerra, donde aparece Dios encabezando guerra con su pueblo, Marción toma estos textos y va a decir, mira, el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús, es bueno. Pero hemos visto que hay una sola economía de la salvación, hay una unidad en la historia de la salvación, es decir, que no es que el Antiguo Testamento es una parte y el Nuevo Testamento es una independiente, no, es una unidad. Y por eso lo dice Hebreo 1:1. De distintas maneras, de distintas formas, habló Dios antiguamente a los hombres. En esta etapa final de la historia nos ha hablado por el Hijo, es decir, es una sola y única historia de la salvación, que empieza desde que Dios crea al ser humano. Entonces queda descartada esa herejía de Marción. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Estamos en la cosa. Yo quiero subrayar nuevamente la herejía arriana y el concilio de Nicea, porque si recuerdan, en la última clase lo hicimos muy rápido por los límites que teníamos. Entonces yo quiero otra vez como volver sobre eso para que no se nos vaya a pasar por alto algunos detalles. Miren, Arrio, repito nuevamente, lo que está tratando de defender en el fondo es, hay mucho mosquito aquí, lo que está tratando de defender en el fondo es el monoteísmo trinitario del pueblo judío. Recordemos que cuando el cristianismo sale al foro público se encuentra con dos frentes o con dos culturas potentísimas de las que hablábamos. Primero, la cultura judía, que tiene un monoteísmo estricto. Deuteronomio 6, versículo 4. El Señor tu Dios es uno. Deuteronomio 6. Monoteísmo estricto. Pero en el mundo greco-romano no hay un monoteísmo, sino que lo que prima es un politeísmo, la creencia en varios dioses. Entonces el cristianismo, de frente a esas dos culturas, cultura judía, cultura greco-romana, tiene que exponer su fe, tiene que exponer la creencia en Jesucristo, tiene que plantear en lo que cree,
porque, claro, está evangelizando, está predicando el evangelio, las personas se están convirtiendo, pero el cristianismo tiene que cristalizar, tiene que definir su fe. Y el mundo que se encuentra son estos dos frentes, el mundo judío y el mundo greco-romano. Y ahí tiene que dialogar, ahí tiene que exponer la fe. Y entonces Arrio lo que quiere es, de alguna manera, conservar ese monoteísmo de un solo Dios, y entiende que si eleva a Jesucristo a la categoría de Dios, está rompiendo con el monoteísmo. Espero que esto se entienda. Si Arrio eleva a Jesucristo a la categoría de Dios, él entiende que está rompiendo con el monoteísmo que heredamos del mundo judío. Por eso, para él es mejor mantener solamente la monarquía del Padre. El Padre es Dios en su totalidad y el Hijo es una criatura inferior al Padre, pero superior a nosotros. Y entonces esa es de alguna manera la intención de Arrio. Y el concilio de Nicea celebraron en el 325, convocado por Constantino, celebrado en Nicea. Normalmente los concilios tienen el nombre donde fueron celebrados. Yo digo concilio de Nicea, es porque fue celebrado en Nicea. Entonces este concilio de Nicea va a condenar esa herejía arriana. Va a condenar la herejía arriana y va a defender la divinidad de Jesucristo. Jesucristo no es un Dios de segunda categoría, sino que es de la misma naturaleza del Padre, como nosotros los profesamos cada domingo en el credo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. El texto griego dice homoousios, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, de la misma densidad, que no es de segunda categoría, sino del mismo nivel del Padre. Y eso no es un invento de la iglesia, eso no es un invento del Papa, eso no es un invento de un concilio, sino que eso está atestiguado en las Sagradas Escrituras, y nosotros lo vimos variamente cuando hablábamos de los títulos cristológicos, ese título de Señor, por ejemplo, que Señor solamente se le decía al Padre en el Antiguo Testamento, y a Jesucristo en el Nuevo Testamento se le llama Señor, es decir, que se le está igualando al Padre. Luego también esos textos en lo que vemos que si crees en Jesucristo te salvarás, lo encontramos mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, poniendo a la figura de Jesucristo como el Salvador, el Mesías, que es Dios. Es decir, al concilio decir que Jesucristo es Dios, que es de la misma naturaleza del Padre, no está inventando algo, sino que está sintetizando algo que ya está en las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento da razón de una y mil maneras de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y por eso se condena la herejía arriana. Se condena la herejía arriana. Y porque Arrio, claro, estos textos donde dice que Jesucristo es engendrado por el Padre, Arrio ve el engendro como un engendro temporal. Es decir, en un momento el Padre no era Padre y en otro momento sí es Padre. Y en un momento Jesucristo no era hijo y después pasa a ser hijo cuando el Padre lo engendra. Pero el credo habla de una generación eterna. Nacido antes de todos los siglos, es decir, antes del tiempo, generación eterna. Y con estos elementos, el concilio se cura de alguna manera de esta herejía arriana. Ok, yo espero que esto haya quedado claro. Arrio y el concilio de Nicea. ¿Qué pasa después del concilio de Nicea? Si ustedes se fijan, nosotros tenemos dos credos. El credo de los apóstoles, que común y corriente la gente le llama el credo corto, o también se puede llamar el credo niceno, porque es el credo que sale de Nicea. Este credo, si nos fijamos, si leemos el credo corto, el credo de los apóstoles, nos vamos a fijar en un detalle, vamos a fijar en un elemento. Este credo no dice prácticamente nada del Espíritu Santo, no dice casi absolutamente nada del Espíritu Santo, solamente dice creo en el Espíritu Santo. Después, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Solamente dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. No dice prácticamente nada acerca del Espíritu Santo. Entonces,
al no decir nada del Espíritu Santo, empiezan unas reflexiones acerca del Espíritu Santo que van a derivar en una herejía. Y ahí están los neumatómacos. ¿Alguien investigó algo de los neumatómacos? ¿Alguien investigó algo de los neumatómacos? ¿Qué decían los neumatómacos? Vamos. Los alumnos aventajados, ¿dónde están? Neumatómacos. ¿Alguien investigó algo? Yo espero que no estén abriendo otra ventana ahí en Google para investigar ahora. Los neumatómacos. Exactamente, Soy la Roca. Soy la Roca está ahí presente. Saludo para ella. Son los neumatómacos los enemigos del Espíritu Santo. Eso mismo significa, enemigos del Espíritu Santo. Pero son los que niegan sobre todo su divinidad. Para los neumatómacos, el Espíritu Santo no es Dios. Si se fijan, ahora cambió el foco de la cuestión. Antes, Arrio y todas esas herejías estaban poniendo en cuestión la divinidad de Jesucristo. Pero ahora lo que se está poniendo en cuestión es la divinidad del Espíritu Santo. Para los neumatómacos, el Espíritu Santo no es Dios. El Padre es Dios, es ingénito. El Hijo es engendrado por el Padre, pero el Espíritu Santo ni es ingénito ni es engendrado, por lo tanto no es divino. Dicen los neumatómacos que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y como el Concilio de Nicea no habló nada del Espíritu Santo, entonces así a nivel doctrinal en ese tiempo todavía no había nada en que los cristianos podían decir, bueno, vamos a tomar esto que defiende la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde se va fraguando toda una teología que va a defender la divinidad del Espíritu Santo. Y esa teología, sobre todo, va a venir de unos padres de la iglesia que se llaman los capadocios. Ahí está San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Niza, que es su hermano, eran obispos los dos, y luego otro que es muy amigo de San Basilio, que se llama San Gregorio Nacianceno. Entonces, San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno son los padres capadocios de esa región de Capadocia, y ellos van a atacar a Eunomio. Eunomio era el principal representante de los neumatómacos que negaba la divinidad del Espíritu Santo, y los padres capadocios van a desarrollar toda una teología que va a defender la divinidad del Espíritu Santo. Y la teología de ellos tiene dos puntos principales. Lo primero es que ellos van a la Sagrada Escritura y recogen una serie de textos que resaltan la divinidad del Espíritu Santo. Ahí aparece el Espíritu Santo, por ejemplo, ungiendo a Jesucristo en el bautismo. Ungiendo a Jesucristo en el bautismo. Después, el mismo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 26, Juan capítulo 15, versículo 26, ahí Jesucristo dice que vendrá el defensor, que él enviará de parte del Padre el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo también está de alguna manera en el seno trinitario. Él enviará por medio del Padre el Espíritu Santo. Y ahí se ve que el Espíritu Santo está en el seno trinitario. Es de la Trinidad que viene el Espíritu Santo. Después mismo Jesús en Juan 16, versículo 13, va a decir, les enviaré un defensor. Les enviaré un defensor. Sí. Siempre se habla del envío del Espíritu Santo que todavía no está, pero que Él lo va a enviar. ¿Y cuándo lo va a enviar? Cuando sea glorificado. Es decir, cuando esté nuevamente en el seno trinitario es que lo envía. Y otro detalle importante es que ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, aparece constantemente en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús resucita, siempre también hay una alusión al Espíritu Santo. Cuando Jesús se aparece a los 12 discípulos que estaban con la puerta cerrada por miedo a los judíos, el primer saludo que le da es la paz, la paz. Y después le dice, reciban el Espíritu Santo.
reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados. Es decir, el Espíritu Santo es un don de Jesús glorificado. Y después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece muchísimas veces esta mención y esta alusión al Espíritu Santo. Es decir, como el Espíritu como aquel que santifica, el Espíritu como aquel que da vida, el Espíritu como aquel que unge. Y en Pentecostés no se diga más. Ya ustedes saben lo que pasó en Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia naciente, sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, y hablaban en lenguas y todos se entendían. Es decir, hay una efusión del Espíritu Santo que es el impulso de la iglesia misionera. Y todos estos textos van a ser recogidos por los padres Capadocios para demostrar la divinidad del Espíritu Santo. Pero sobre todo ellos van a decir, miren, si el Espíritu Santo no es Dios, no nos puede santificar, porque la misión del Espíritu Santo es la santificación del ser humano. Misión del Padre, creación; del Hijo, redención; y del Espíritu, santificación. Entonces dicen los padres Capadocios, si el Espíritu no es Dios, no nos puede santificar, no nos puede divinizar, no nos puede transformar, no puede actuar en la iglesia. Y nosotros conocemos la actuación del Espíritu Santo en la iglesia, en los sacramentos, en la Eucaristía. El Padre no es el Padre con su fuerza que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre. No, es a través del Espíritu. No es el Padre que borra el pecado original, no, es a través del Espíritu que se le borra el pecado original a los que son bautizados. De manera que el Espíritu va actuando también en toda la iglesia. Ahora bien, si el Espíritu no es Dios, no nos puede divinizar, dicen los padres Capadocios. Son aquellos que van a recoger toda esta teología de la divinidad del Espíritu Santo, y ellos van a introducir en la liturgia algo que nosotros lo usamos todos los días, esa expresión de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo introdujeron los padres Capadocios en la liturgia para hacerle frente a esta herejía de los neumatómacos. Entonces, los padres Capadocios piensan de la siguiente manera. Ellos dicen, bueno, si nosotros logramos introducir esto en la liturgia y que los cristianos las recen cada vez que están en la celebración, eso ellos lo van a hacer parte de ello ya, y ya no va a haber ninguna duda acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces esa expresión gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fueron los padres Capadocios que la introdujeron en la liturgia y hasta hoy se ha mantenido. ¿Cuál es la finalidad de esta fórmula? La finalidad de esta fórmula es mostrar la igualdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, tienen una misma naturaleza divina. Los tres participan de la esencia divina. No es que uno es superior al otro, no. Tienen misiones distintas, son tres personas distintas, pero los tres participan de una misma naturaleza divina y son un solo Dios. Es lo que nosotros llamamos monoteísmo trinitario. Nosotros creemos en un solo Dios, pero trino, tres personas distintas. Johnny Matías, misión del Padre, crear; misión del Hijo, redimir; misión del Espíritu, santificar. Excelente. Espero que esto se vaya entendiendo, señores. Entonces, ahí tenemos la herejía de los neumatómacos. Tenemos la respuesta que le dan los padres Capadocios. Pero hay otra herejía que surge y es una herejía de un autor que se llama Apolinar de la Odisea. Apolinar de la Odisea lo que va a decir es que Jesucristo no tuvo un alma humana. Jesucristo no tuvo un alma humana, sino que el Verbo eterno del Padre se encarnó en un cuerpo sin más, y ese Verbo eterno del Padre hacía la función de alma en Jesucristo, de manera que Jesucristo lo que utilizó nuestro cuerpo como una especie de carroza. O sea, un carro no tiene vida propia, sino el que está dentro es el que lo maneja y lo manipula para donde quiere. Es más o menos como esa imagen de que el Verbo viene, utiliza solamente el cuerpo como carroza, se instala ahí y entonces hace lo que quiere. Pero que para Apolinar de la Odisea, Jesucristo no tuvo un alma humana,
sino que el verbo es el que hace la función de alma. Entonces, viene el concilio de Constantinopla, Constantinopla primero en el 381. Este concilio es importante porque ya en este concilio, todavía estamos hablando del siglo IV, señores, estamos en el siglo IV. El concilio de Nicea fue en el 325, siglo IV también. El concilio de Constantinopla, que es el segundo concilio ecuménico, fue en el 381. Y es importante esta fecha porque en el 380 el emperador Teodosio definió o proclamó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. De manera que ya no hay persecución, ya no hay problema. Claro, en el concilio de Nicea ya estaba la iglesia tranquila porque en el 313 Constantino había declarado la libertad de culto. Significa que no era religión oficial del imperio, pero ya no había persecución. Entonces ya es una iglesia que se está instalando, ya es una iglesia que se está acomodando, ya es una iglesia que está haciendo reflexión teológica, y es una iglesia que poco a poco también va adquiriendo poder. Poco a poco va adquiriendo poder. Ya no hay persecución. La persecución fueron los primeros 3 siglos de la iglesia, siglo I, segundo y tercero. Ya en el siglo IV no hay persecución. Aquí los cristianos están tranquilos. 381, concilio de Constantinopla. El concilio de Constantinopla, ¿qué es lo que va a hacer? Va a asumir esa teología de los padres capadocios y va a condenar la herejía de los neumatómacos y la herejía de Apolinar de la Odisea. Y va a decir entonces, igual que los capadocios, no hay mucha diferencia. Lo único que ya está como la voz oficial de la iglesia. Cuando los capadocios hablan, son teólogos que están hablando, pero cuando habla el concilio, está hablando la voz oficial de la iglesia. Entonces, ¿qué dice el concilio? Lo mismo que los capadocios, pero que ahora es la voz oficial de la iglesia, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es el que santifica al cristiano y es el que obra, el que lleva a cabo la obra santificadora en la iglesia, y que si no es Dios, no nos puede santificar. Entonces, la garantía que nosotros tenemos de que se da esa santificación que nos prometió Jesús es que el Espíritu Santo también es Dios. Y luego condena también a Apolinar de la Odisea, diciendo que Jesucristo tuvo un alma también humana, igual que la nuestra. Pero lo que quieren defender los concilios con todo esto es la integridad de la encarnación. Es decir, no fue que Jesucristo asumió una parte de la naturaleza humana, otra parte no, esta partecita no. Asumió la condición humana en su totalidad, porque esto tiene que quedar claro y hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque dicen los padres de la iglesia, lo que no se asume, no se redime. Entonces, si Jesús redimió al hombre completo, significa que lo asumió también en su totalidad. Si hay una parte que Jesús no asumió, entonces también hay una parte que no se redimió. Entonces hay que mantener que Jesucristo asumió la condición humana en su totalidad, de manera completa. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Se va entendiendo todo esto? Yo espero que se vaya entendiendo. Entonces, ¿se va entendiendo? Bien, seguimos. Después de todo esto, entonces, va a aparecer otra herejía. Esta herejía se va a dar en torno a una discusión mariológica. Pero, aunque es en torno a una discusión mariológica, afecta el campo cristológico. Afecta el campo cristológico. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, la discusión es entre Nestorio y Cirilo. Nestorio, claro, en Alejandría, Nestorio era obispo de Constantinopla. Nestorio era obispo de Constantinopla y Cirilo obispo de Alejandría. Entonces, en Alejandría hay unos monjes egipcios que constantemente en sus oraciones hablan de María como Madre de Dios. Pero Nestorio en Constantinopla no habla como María, Madre de Dios, sino como María, Madre de Cristo. Y Nestorio en su predicación también resaltaba mucho que María es madre de
la humanidad de Jesucristo, pero no es madre del Verbo eterno que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí se está dividiendo el sujeto cristológico. Cuando Nestorio habla de que María es madre de la humanidad de Jesucristo, de ese Jesucristo que nació en Belén, de ese Jesucristo que sufría, de ese Jesucristo que lloraba, pero que no es madre del Verbo eterno, entonces estamos dividiendo el sujeto cristológico. Estamos diciendo que uno es ese Jesucristo que murió, que nació en Belén, que padeció, y otro es el Verbo eterno del Padre. Entonces estamos dividiendo el sujeto cristológico, y eso es lo que pasa con Nestorio. Entonces esa herejía se llama el nestorianismo y toma su nombre precisamente de Nestorio. Nestorianismo lo que hace es que divide el sujeto cristológico. Dice que María no es madre de Dios, que María es madre de la humanidad de Jesucristo, madre de Cristo, de ese que nació en Belén, pero no es madre del Verbo eterno. Entonces divide el sujeto cristológico. Uno es el Jesucristo que nació en Belén y otro es el que ha estado eterno en el seno del Padre. Y claro, todo esto de alguna manera causó también otro revuelo dentro de la iglesia. No fue una herejía tan potente como la herejía arriana, pero esto tuvo que llevar también a la celebración de otro concilio, el concilio de Éfeso. En el 431 se celebró el concilio de Éfeso. Y este concilio de Éfeso, en este concilio de Éfeso, claro, Cirilo se adelantó, mandó una comunicación a Roma, porque claro, siempre había rivalidad entre estas dos sedes tan grandes, la sede de Constantinopla, que siempre quiso tener la primacía también, y por eso tenía enfrentamiento con la sede de Roma y también con la sede de Alejandría, pero Cirilo, como obispo de Alejandría, se adelantó y envió una carta a Roma y le explicó lo que estaba pasando para que Roma mande a la celebración de un concilio. Al final fue el emperador Teodosio que también convocó este concilio, por lo mismo de la vez pasada, buscando también la unidad religiosa, pero siempre hay una referencia a Roma como aquella que tiene que mediar, o sea, la diócesis de Roma es aquella que preside siempre a la iglesia naciente. Por eso Cirilo inmediatamente va donde el obispo de Roma, pero Cirilo es un obispo también. Cirilo también era un obispo, pero ¿a dónde acude Cirilo? Al obispo de Roma, porque el obispo de Roma es el que tiene siempre la primacía, es el que tiene, de alguna manera, el que lleva como cabeza de la iglesia, es el que lleva la nave de la iglesia. Por eso Cirilo inmediatamente acude a Roma, le envía una carta y se le adelanta a Nestorio, le manda su carta en latín, como se hablaba en latín, le explica todo lo que está pasando y pide la convocatoria de un concilio. Y entonces se celebra el concilio y el mismo Nestorio lo preside, que lo mandaron a que lo presidiera en lo que llegaban los delegados pontificios, y toda esta ventaja no la tuvo Nestorio. Nestorio en este sentido no fue tan hábil, envió su carta a Roma en griego y allá la tuvieron que traducir porque casi no se hablaba el griego. Claro, cuando la tradujeron, de seguro que tradujeron hay algunas cosas que no quiso decir Nestorio. Después Nestorio estaba a la merced de Cirilo, porque Cirilo fue el que estaba presidiendo el concilio, invitó al concilio a lo que él entendía que también le iban a apoyar, y en el fondo el mismo Nestorio, cuando habla de esta realidad, dice: óyeme, pero a mí me llevaron a un sitio y fue para condenarme de entrada, porque dice: Nestorio convoca al concilio. Nestorio preside el concilio, Nestorio lo inaugura, Nestorio el moderador, Nestorio es que toma decisión. Cirilo inaugura el concilio, Cirilo invita a los obispos que él quiere, y Cirilo de alguna manera es el que escribe los anatematismos. Dice: Cirilo lo era todo en el concilio, ¿cómo iba yo a salir ganando? Jamás. Pero llegaron los delegados pontificios al concilio,
Y en cualquier caso, le dieron siempre la razón a Cirilo. Y se decretó en el concilio que María es la Theotokos, madre de Dios, así como decía Cirilo y la iglesia de Alejandría, y se condenó el nestorianismo, es decir, la división del sujeto cristológico. Como dije, esto es empieza como una cuestión mariológica, pero afecta el dogma cristológico. ¿Cómo lo afecta? Bueno, porque si decimos que María no es madre de Dios, entonces estamos dividiendo el sujeto cristológico. Uno es ese Jesús que nació en Belén y otro es el Verbo eterno del Padre. Hay que mantener la unidad del sujeto cristológico. Espero que esto se entienda bien. Luego, el concilio también utiliza un concepto que es la comunicación de los idiomas. ¿Qué quiere decir la comunicación de los idiomas? Bueno, que lo que se dice de la humanidad de Jesucristo también se puede decir de su divinidad. Si yo digo que María es la madre de ese Jesús que nació en Belén, si María es la madre de la humanidad de Jesús, también puedo decir que María es madre de su divinidad, es decir, que es madre de Dios. Lo que se dice de una naturaleza se puede decir de la otra. Eso es lo que se llama la comunicación de los idiomas. Espero que esto haya quedado claro. Entonces, Nestorio niega que María es madre de Dios y niega la unidad del sujeto cristológico. Y el concilio de Éfeso en el 431 le va a dar la razón a Cirilo y va a decretar que María es la Theotokos, madre de Dios. Y luego habla de la comunicación de los idiomas. Lo que se dice de una naturaleza se puede decir de la otra. Y se defiende la unidad del sujeto cristológico, es decir, Jesucristo es el mismo ese que nació en Belén, ese que estuvo en Egipto huyendo de Herodes, ese que peregrinó a Jerusalén, es el mismo que el que ha estado siempre en el seno del Padre. Hay un solo Jesucristo, no está dividido. Todo esto lo defiende el concilio de Éfeso en el 431, la unidad del sujeto cristológico. Ok. Yo espero que se vaya entendiendo todo esto perfectamente. Otra herejía, estamos de herejía en herejía. Otra herejía que viene después que se resuelve este tema es el modo de la unidad. Es decir, porque, claro, el concilio de Éfeso dice que está unido Jesucristo. No son dos Jesucristos, es un solo Jesucristo unido. Pero ¿cómo se da esta unidad? El concilio no lo explica. Y entonces ahí viene otra herejía que se llama el monofisismo. ¿Alguien sabe lo que es el monofisismo? Monofisismo. ¿Alguien investigó algo sobre el monofisismo? El monofisismo. ¿Quién sabe algo del monofisismo? Vamos a buscar la palabra por su etimología. Mono significa uno. Ahí mismo dice Jacqueline de León. Uno de algo. Muy bien. Mono es uno. Y physis en griego significa naturaleza. Mono es uno. Y physis significa naturaleza. Entonces, si decimos monofisismo, ¿qué queremos decir? Dice Ercilia Rodríguez, naturaleza divina y no humana de Jesús. Bien, pero con la misma palabra, nosotros sin estar investigando por otro lado, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, monofisismo, mono es uno y fisis es naturaleza. Entonces, si yo digo monofisismo, ¿a qué me estoy refiriendo? Jesús solo divino, nada humano. Muy bien, Yajaira Trinidad. Pero la palabra etimológicamente lo que significa es una naturaleza. Monos, uno. Fisis, naturaleza. Una naturaleza. Entonces el monofisismo, encabezado por Eutiques, va a defender que en Jesucristo solo hay una naturaleza. Y esa naturaleza es la naturaleza divina. Que Jesucristo es completamente Dios, pero nada de humano. Dice Francia Beato. Monofisismo es una doctrina religiosa que se basa en el rechazo de la doble naturaleza de Jesucristo. Ese mensaje está muy sofisticado. Pero bien, Francia Beato, excelente.
Entonces, el monofisismo lo que va a defender es una sola naturaleza en Jesucristo. Mono, uno, fis y naturaleza, una naturaleza. Y esa naturaleza es la naturaleza divina. De manera que Jesucristo no tiene nada de humano, es completamente divino, no tiene nada de humano. Eso va a defender el monofisismo y lo va a defender Eutíquez. Entonces, pero ¿cómo se da esto? Porque claro, uno cuando ve la persona de Jesús, uno se da cuenta que Jesús asumió la naturaleza humana. Pero Eutíquez lo que dice es que cuando el verbo eterno del Padre se encarna, toma cuerpo, absorbe la naturaleza humana. Absorbe la naturaleza humana. Y entonces, al absorberla, queda solamente la naturaleza divina. Espero que esto se vaya entendiendo. Eutíquez, que es el que más va a defender el monofisismo, va a decir que el verbo, Jesucristo, desde toda la eternidad, cuando se encarna, ese verbo eterno del Padre absorbe la naturaleza humana y entonces queda una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. Y como hemos visto ya de una y mil maneras, tenemos que sostener siempre y defender a carta y cabal que la encarnación fue de alguna manera completa, es decir, no podemos estar titubeando en ese sentido. Jesucristo se encarnó de manera real y asumió la condición humana en su totalidad. Por lo tanto, se va a celebrar otro concilio. Cada vez que hay una herejía que amenaza con dividir la iglesia, siempre se celebra el concilio. En el concilio es donde la iglesia se pone de acuerdo, es donde sale la voz oficial de la iglesia y es donde la iglesia proclama lo que cree. Entonces se celebra el concilio de Calcedonia en el 451. Concilio de Calcedonia en el 451. Y este concilio de Calcedonia va a condenar la herejía de Eutíquez, el monofisismo, y va a defender la diversidad de las naturalezas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a la diversidad de naturaleza, el concilio de Calcedonia lo que va a hacer es que va a defender la doble naturaleza de Jesús. Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero no está una por encima de la otra. Una no absorbe a la otra. Una no es mejor que la otra. No. Jesucristo tiene dos naturalezas y por eso se dice claramente que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas. Nosotros tenemos una sola naturaleza, que es la naturaleza humana. Pero Jesucristo tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Con esto lo que se está defendiendo es, otra vez, repito lo mismo, se está defendiendo nuevamente que esa encarnación fue total. O sea, si la encarnación no fue una encarnación total, si la encarnación no fue real, si la encarnación Jesús no asumió toda la condición humana, entonces la redención también va a quedar coja, porque en el fondo aquí lo que está en juego es la salvación. Aquí lo que está en juego es la salvación, la redención. Si la encarnación queda coja, la redención también, porque lo que no se asume, repito, lo que no se asume no se redime. Si hay una parte de la encarnación que Jesús no asumió, esa parte entonces no se redimió. Entonces, para mantener que Jesús redimió al ser humano en su totalidad, para mantener que Jesús salvó al hombre completo, hay que mantener entonces que la encarnación fue completa, que la encarnación fue real, que realmente Jesús se encarnó, como lo dice claramente el mismo Juan en su prólogo. Logos arxe geneto, el verbo se hizo carne, se hizo sarx, se hizo sangre, se hizo debilidad, porque si no es así, entonces no se puede dar la salvación del género humano. Entonces, el concilio de Calcedonia va a defender
va a resaltar estas dos naturalezas de Jesucristo, naturaleza humana y naturaleza divina, 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Y luego, ¿cómo se da esta, esta unidad? Utiliza 4 adverbios el Concilio de Calcedonia. Dice que esta unidad de Jesucristo es sin confusión, o sea, no se puede confundir como una, bueno, cuando se hace una mayonesa o algo así, el profesor siempre lo explicaba con una mayonesa, no sé por qué, que él decía que ahí queda mezclado el huevo y todo, y él decía que ahí hay una confusión. Ustedes pueden poner otro ejemplo. Ahí hay una confusión. Después de ahí usted no puede distinguir qué es el huevo, dónde está, si usted le echó limón, dónde está el otro. No, ahí lo que hay es una confusión, porque se unió todo. Entonces no podemos entender así el modo de la unidad de las dos naturalezas de Jesucristo. La naturaleza de Jesucristo están unidas, pero sin confusión, no se pueden confundir. No es que está todo ahí reburujado y todo ahí mezclado, no, es sin confusión. Está la naturaleza humana y la divina, pero no se confunden una con la otra. Ahora, sin cambio tampoco, esto no cambia. No hay un cambio que ahora es la naturaleza humana y después la divina y luego se intercambian, no, siempre están unidas, sin cambio, no cambian. Sin división, nunca pueden estar separadas. Recordemos, aquí se ataca también la doctrina de Nestorio, que estaba separando la naturaleza y el sujeto cristológico. Y aquí dice el concilio sin división y luego sin separación, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Estos 4 adverbios lo utiliza el concilio de Calcedonia para explicar el modo en que están unidas las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Todos estos concilios de alguna manera lo que quieren es aclarar la fe, aclarar la fe. Ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros, cuando terminemos el curso, yo quiero terminar haciendo una reflexión sobre el credo. Ya va a ser la próxima semana, el martes ya. Lo voy a dejar hasta aquí. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a rezar el credo de manera diferente. Van a rezar el credo de manera diferente. Porque ya se van a dar cuenta todo lo que conlleva o conllevó a cristalizar nuestra fe así como está. No fue que una persona se sentó a decir, vamos a escribir un credo aquí bien bonito. No. Fue dándole respuestas a herejías. Fue poniendo por escrito la vivencia de la comunidad cristiana. Y muchos murieron por este credo, por defender esta fe. Muchos fueron perseguidos por defender la fe, por defender el credo, por esta doctrina. Entonces, por eso yo siempre digo que a mí no me gusta cuando estamos en la misa, estamos rezando el credo, y yo veo a toda esa gente con la boca cerrada. ¿Cómo puede ser, Dios mío? Por un credo que mucha gente ha dado su vida. Tantos concilios que se celebraron para defender esta fe. Y cómo llegamos a esa cristalización que hoy tenemos hoy tan preciosa. Y que cuando estemos en la misa usted esté con su boca cerrada. No, rece el credo. Rece el credo. Y honre también la memoria de tantas personas que se entregaron y que trabajaron y se esforzaron para tener ese credo tan bello y tan precioso como lo tenemos hoy. Entonces, señores, aquí yo lo que le traigo es una síntesis para que no se agobien. Herejías cristológicas. Estas son las principales. Las herejías que trajimos aquí son las principales. Pero si nos ponemos a buscar, evidentemente que vamos a encontrar muchas más. Pero mi intención no es agobiarlo, sino que tengan una idea de las principales herejías y de los principales concilios ecuménicos que respondieron a estas herejías. Vamos a hacer un pequeño repaso. La primera herejía, bueno, hay muchas herejías, pero las herejías, de alguna manera, que más conmovieron el seno de la iglesia. Bueno, vimos una serie de herejías la clase pasada, pero después las herejías a las que los concilios le dieron respuesta fueron, primero, el arrianismo. Cuando ustedes escuchan arrianismo, es que se niega la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es un hombre superior a nosotros, pero inferior a Dios.
intermedio. Entonces, al arrianismo le da respuesta el Concilio de Nicea, que defiende la divinidad de Jesucristo. Contra Arrio, Nicea. Arrio, Nicea. Eso tiene que estar claro. Arrio niega la divinidad de Jesús, Nicea defiende la divinidad de Jesús en el 325. Segundo concilio ecuménico, Constantinopla. ¿Qué defiende Constantinopla? La divinidad del Espíritu Santo. ¿Quién niega la divinidad del Espíritu Santo? Los neumatómacos. Neumatómacos niegan divinidad del Espíritu Santo. Constantinopla, apoyada en la teología de los padres Capadocio, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno, defiende la divinidad del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo defiende? Diciendo, bueno, si no es Dios, no nos puede santificar. Y entonces, aquí se me escapa decirle algo. Después del concilio de Constantinopla, ustedes ven que el credo de los apóstoles, o el credo corto, dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. No dice prácticamente nada acerca del Espíritu Santo. Cuando llega la herejía de los neumatómacos, que tienen que celebrar el concilio de Constantinopla, y luego se enriquece todo esto con la reflexión de los padres Capadocios, entonces se va a enriquecer el credo de la siguiente manera. Por eso cuando ustedes lean el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, va a decir lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Oigan eso, Señor. ¿A qué le suena eso? Kyrios, otra vez. Se le llamaba antes Señor solamente el Padre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama al Hijo. Y ahora en estas reflexiones al Espíritu Santo se le pone del mismo nivel del Padre y el Hijo y se le llama Señor, Kyrios. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dador de vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto es capital. No está uno por encima del otro, que el Padre es superior al Hijo y el Hijo es superior al Espíritu. No. Una misma adoración y gloria. Misma adoración y gloria. Todo esto es sabor antineumatómaco. Sabor antineumatómaco. La misma naturaleza. Con el Padre y el Hijo recibe una misma naturaleza, recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Que habló por los profetas. De manera que, de frente a los neumatómacos que niegan la divinidad del Espíritu Santo, el concilio de Constantinopla va a afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Es de la misma categoría, de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Tienen una naturaleza divina. Pero el modo de procedencia del Espíritu y el Hijo son diferentes. Por ejemplo, del Hijo se dice que es engendrado del Padre. El Padre es ingénito. Al Padre nadie lo engendra. El Padre es ingénito. El Hijo es engendrado por el Padre, pero una generación eterna. Recuerden eso. No es en el tiempo. De manera que el Padre siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo. Pero el Espíritu no es ni ingénito, ni tampoco es engendrado, sino que el Espíritu procede. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Viene no por engendro, sino por procesión. El Espíritu procede. Entonces, otra herejía, el nestorianismo. ¿Qué hace Nestorio? Divide el sujeto cristológico. Uno es el Jesucristo que nació en Belén, del cual María es madre, y otro es el Verbo eterno del Padre. División del sujeto cristológico. ¿Y qué dice el Concilio de Éfeso? Un solo es Jesucristo, la unidad del sujeto cristológico. Y para explicarlo utiliza un concepto, comunicación de los idiomas. Y otra cosa que va a hacer Éfeso es catalogar a María como Madre de Dios. Dos cosas de Éfeso. Proclama a María como Madre de Dios y segundo, defiende la unidad del sujeto cristológico con el concepto de comunicación de los idiomas. Y luego viene otra herejía que es el monofisismo de Eutiques. Y esto lo condena el Concilio de Calcedonia, hablando de alguna manera de la diversidad de la naturaleza, de las dos naturalezas de Jesucristo.
100% Dios y 100% hombre. Y utiliza entonces estos adverbios: sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Así que yo espero, señores, que no se les olvide estos elementos que aquí acabamos de dilucidar. El próximo martes, ¿qué vamos a ver el próximo martes? El próximo martes vamos a ver el credo. Así que no se lo pierdan. Vamos a ver detalladamente el credo, artículo por artículo. El credo tiene 13 artículos. Un artículo que habla sobre el Padre, un artículo que habla sobre el Hijo y un artículo que habla sobre el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir viendo en el credo, vamos a identificando en el credo, vamos a hacer un trabajo. Así que es bueno que para el próximo martes ustedes tengan el credo en sus manos y que vayan identificando ya las herejías que aparecen a las cuales el credo le está dando respuesta. No sé si me doy a entender, voy a explicar otra vez. Tomen el credo, eso es antes del martes. Tomen el credo, léanlo. Toma el credo, lo lee. Y con esto que hemos visto ya, vayan identificando a qué herejía se le está dando respuesta en cada artículo del credo. ¿A qué herejía se le está dando respuesta? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando el credo dice de Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ¿a qué herejía está respondiendo ahí? ¿A qué herejía está respondiendo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a qué herejía está respondiendo el credo en esa partecita ahí? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿A quién le está respondiendo el concilio? Señores, eso ya hay que saberlo. Vamos arriba, vamos arriba. Tengo 37 personas. Vamos, los estudiantes aventajados. ¿Dónde están? Los estudiantes. Ercilia Rodríguez. Ay, Ercilia, no. Nestorianismo, no. Engendrado, no creado. Antiarrianismo, muy bien. Eso es un texto antiarriano. Porque Arrio decía que Jesucristo era creado, que Jesucristo fue creado. ¿Y qué dice el texto? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Arrio decía que no era de la misma naturaleza, que no era divino. Entonces, para la próxima clase, tomen el credo y vayan viendo artículo por artículo donde hay una respuesta del credo a alguna herejía de la que hemos visto, y así para adelantar el trabajo, porque me interesa que veamos el credo artículo por artículo y que vayamos descubriendo a qué herejía está respondiendo el credo, qué quiere decir el credo con que creador del cielo y de la tierra, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. O sea, todo eso, vamos a ver el credo completo. Tráiganlo, el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, porque ese credo es el resultado del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla, por eso se llama niceno-constantinopolitano. Entonces lo vamos a ver aquí, detalle por detalle. Ahora, si hay alguna pregunta sobre la clase de hoy, pueden hacérmela. ¿Alguna pregunta sobre la clase de hoy? ¿Alguna pregunta, señor? ¿Está todo claro, todo oscuro? ¿O qué? Sí, terminamos temprano. Hoy terminamos temprano, no lo voy a acribillar tanto. ¿Alguna pregunta? Hay algunas personas que son herejes sin saberlo. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que uno va estudiando, por ejemplo, yo cuando estudiaba teología, yo me di cuenta que yo era un poco gnóstico sin darme cuenta. Sí, porque yo siempre creía como que el cuerpo era malo y el alma era buena.
Entonces, como que el cuerpo arrastraba al ser humano al pecado, arrastraba las cosas buenas. Entonces, después yo me di cuenta que no. Entonces hay muchos cristianos que creen en alguna herejía. Entonces, de la herejía que hemos visto, ustedes pueden identificar alguna herejía, o sea, decir, bueno, yo pensaba que eso era así, por lo tanto, mi mentalidad era como la de el hereje tal. Por ejemplo, algunos pueden decir, bueno, yo pensaba que era, bueno, un solo Dios, pero que son distintos modos de aparecer, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no son tres personas, sino un solo Dios que va apareciendo de diferentes maneras. O que otro me diga, Padre, yo era como marcionista, yo pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era igual, era malo y el Dios del Nuevo Testamento era bueno. O adopcionista, yo pensaba que fue el Padre que adoptó a Jesús en un momento determinado de su vida como Dios, pero que en sí él no era Dios. ¿Alguien ha vivido una herejía de esta? Dice Sonia Mercedes, Padre, antes se le decía hereje a los que no estaban bautizados. Eso, yo lo entendí. ¿Cómo? Sí, pero hereje realmente es aquel que va en contra de la doctrina cristiana. Pero también se le decía después hereje a los que no estaban bautizados. Llegó un momento en que también se le decía moro. Él es moro o él es un hereje, que no está bautizado. Pero en sentido estricto, el hereje es aquel que va en contra de la doctrina cristiana. El que tiene una doctrina que se aleja de la doctrina tradicional de la iglesia. Hay algunos que también yo me he encontrado con cristianos que son nestorianos, que no creen que María es madre de Dios. Hay de todo. Entonces, ok, dice Francia Beat. Solo creía hasta sus clases que el hereje era aquel que no creía en la doctrina cristiana. No, el hereje no es el que no cree en la doctrina cristiana, sino el que dentro de la doctrina cristiana, siendo cristiana, tiene otra doctrina distinta a lo que, a lo que profesa la iglesia. Porque todo esto se, por ejemplo, en el cristiano Nestorio era obispo de Constantinopla, Arrio era sacerdote, ¿entiendes? Entonces no es que no eran cristianos, que dentro del cristiano ellos forjan otra doctrina diferente a la tradicional. Jacqueline de León, yo pensé que el Hijo del Hombre y Hijo de Dios son dos. Pensaba, es el mismo, Jacqueline. Salvador, yo siempre pensé que era una sola persona que, que actuaba de diferente manera. Entonces Dios pensaba como los modalistas. Johnny Matías, me costaba entender el Dios sangriento del Antiguo Testamento. Eso es una cosa que hay que releer nuevamente, el Antiguo Testamento. Es decir, nosotros muchas veces nos fijamos más en esa figura de Dios, de ese Dios guerrero, de un Dios que posiblemente en algunos momentos aparezca como un Dios sangriento, de ese Dios que envió serpientes para que muerde el pueblo. Pero miren, yo le voy a decir la verdad, hay más textos en el Antiguo Testamento donde aparece la misericordia de Dios, donde aparece el amor de Dios, donde aparece la ternura de Dios. Aparecen más textos de eso que de aquello. Ese texto precioso ahí al inicio del Éxodo, he visto la opresión de mi pueblo y he salido a liberarlo. El Señor ha visto la opresión y ha decidido liberarlo. ¿Eh? O ahí en Éxodo 34, donde el Señor dice, el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Qué texto más precioso es. Y lo dice el Señor después del pueblo haber hecho un becerro de oro. El Señor es rico en clemente, misericordioso, fiel y leal.
Y después en Oseas 11, cuando Israel era niño, lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Versículo 8, capítulo 11 de Oseas. ¿Cómo voy a abandonarte, Israel? ¿Cómo voy a abandonarte? Se conmueven mis entrañas, dice el Señor. Entonces, en el fondo hay más textos que hablan de la misericordia, del amor y de la ternura de Dios que de aquellos que hablan de ese Dios sangriento y de ese Dios guerrero. Francia Beato, no conocía la herejía, padre. La creen de Dios me costaba enseñar la humanidad y divinidad cuando mi entendimiento era mínimo. Ok, Clara Iván, definitivamente esta clase me aclararon muchas cosas. Gracias, padre. Mi madre decía que quien no estaba bautizado era hereje. Busca mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta de Zorrilla? Repítala, que aquí no puedo hacer muchas cosas ahora, que esto está medio extraño. La pregunta de Roberto Zorrilla, que la repita. Y vamos a darnos rápido, que ya tenemos que irnos. Los que no se han suscrito al canal de YouTube, los que no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse. Suscríbanse para que los videos que yo hago por la mañana acerca del Evangelio diario le lleguen de manera directa a su teléfono. Suscríbanse los que no se han suscrito. Para el próximo martes vamos a concluir el curso de Cristología y vamos a ver el credo. Vamos a ver el credo. Y ya estoy preparando por ahí. Para el próximo domingo, señores, eso va a estar bueno. Para el próximo domingo va a estar buenísimo. Oigan, ¿por qué? Porque el próximo domingo vamos a dar una charla acerca de lo que es el canon bíblico. Y la respuesta de fondo es la siguiente: ¿por qué la Biblia protestante tiene 66 libros y la Biblia católica tiene 73 libros? ¿Quién le agregó? ¿Quién le quitó? ¿Qué pasó ahí? Eso va a ser el domingo. El domingo vamos a ver el canon bíblico. Con nosotros también está Diosiri Concepción, que es un seminarista menor y le encanta la apologética. Aquí sí que Diosiri pronto nos va a hacer un video aquí de apologética. Roberto Zorrilla. María fue madre de la parte divina, también de la humana. Exactamente, así mismo es. María fue madre de Dios completo. O sea, lo que quiere decir el concilio cuando dice que María es la Theotokos, lo que quiere decir que lo que afirmamos de la humanidad de Jesús, que María es madre de su humanidad, también lo podemos afirmar de su divinidad. María es madre de Dios, pero no significa que María dio a luz al Verbo eterno que ha estado desde siempre con el Padre. No, porque es eterno el Verbo. Y ese Verbo ha existido desde siempre. Y María tuvo fecha de nacimiento. Entonces María no dio a luz a ese Verbo eterno, sino que dio a luz a Jesucristo en tanto que se encarnó. Lo que quiere decir el concilio es que como ese Verbo eterno del Padre se encarnó y asumió la naturaleza humana y en tanto que Jesucristo es Dios, podemos afirmar que María es madre de Dios porque dio a luz a Jesucristo y Jesucristo es Dios. Podemos afirmar que María es madre de Dios, pero es ilógico pensar que ese Jesús antes del tiempo, que ha existido desde siempre, y María con fecha de nacimiento, no lo pudo. O sea, lo que quiero decir es que Jesucristo existía desde antes que ella, pero en tanto esa parte humana, ella lo da a luz, pero que se puede decir que ella es madre de Dios, porque no podemos dividir el sujeto cristológico. No sé si me doy a entender o todavía estoy hablando chino. No sé si me di a entender. No sé si me di a entender. Roberto Zorrilla, espero que haya entendido esto. Es decir, Jesucristo ha existido desde siempre en el seno del Padre. María tuvo una fecha de nacimiento. Entonces, María da luz a Jesucristo cuando Jesucristo se encarna. Cuando Jesucristo se encarna, María lo da a luz. Ahora bien, podemos decir que ella es madre de Dios en tanto que Jesucristo es Dios. En tanto que Jesucristo es Dios. Y no podemos dividir el sujeto cristológico, decir, esto es una parte y esta es la otra parte. No, es un solo Jesucristo. Y como María lo dio a luz en la carne, podemos decir que ella es madre de Dios. ¿Entiendes? Espero que esto se haya entendido.
Dice Dios y Concepción, Lutero decía, María es madre de Dios en lo temporal y no en la eternidad. Evidentemente que no fue madre de Dios en la eternidad, pero aquí lo capital es que es madre de Dios. Yo espero que esto esté claro, señores. Repasen siempre y manténganse activos porque tenemos que conocer nuestra fe. Para el domingo, señores, no se queden. El domingo no se queden, que eso va a estar buenísimo. Vamos a ver el domingo por qué la Biblia cristiana católica tiene 73 libros y por qué la Biblia protestante tiene 66 libros. Ustedes saben que siempre nos critican diciendo que le añadimos libros. Y los católicos sin más dicen que no, que ellos le sacaron. Entonces, ahora vamos a ver una explicación bien compacta de qué fue lo que pasó, para que cuando ustedes lo vengan a atacar, ustedes tengan cómo defenderse. Así que, sin más, vamos a dar la bendición y a seguir en nuestro trabajo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. En la alegría que nos da el Señor, pueden continuar en su paz. Feliz noche para todos. Aquí no se ve el internet aquí abajo y hay mucha nitidez. Aquí se ve todo bien, funciona todo bien, pero los mosquitos me acribillan aquí los mosquitos porque estoy en el patio del seminario y ya ustedes saben, esto es un patio muy amplio, hay muchos árboles y cuando llueve esto se llena de mosquitos, pero como dice San Francisco de Asís, también son nuestros hermanos, los hermanos mosquitos. Que pasen una excelente noche. Bendiciones.